Hubo un momento en que mi vida entera cambió. Y no fue con gritos, no fue con lágrimas, no fue con ningún drama. Fue en silencio. Fue en una cena cualquiera de martes, cuando el hombre que juré amar me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. De ahora en adelante, mi dinero es mío. Tú te encargas de tu parte. Y yo no dije nada. No levanté la voz. No moví ni un músculo. Solo sentí con la cabeza. Y ese silencio mío fue la chispa que incendió todo lo que él creía haber construido. Me llamo Valentina Reyes. Tengo 34 años. Soy ingeniera de software senior y vivo en la Ciudad de México. Gano alrededor de 2 millones de pesos al año. Mi esposo, Rodrigo Reyes, tiene 31 años. Trabaja como gerente de marketing y gana aproximadamente la mitad que yo. Llevamos 6 años casados. Tenemos una hija de 4 años que se llama Sofía. Y hasta esa noche, yo creía que entendía lo que era el matrimonio. Creía que entendía lo que era el amor. Realization. Estaba profundamente equivocada, porque hay una verdad que nadie te cuenta cuando te casas. Puedes pasar años dentro de un matrimonio y seguir siendo la única que lo sostiene, la única que lo paga, la única que lo cuida, y hacerlo todo con tanto amor que ni siquiera te das cuenta de que te estás borrando a ti misma. Desde el principio, yo pagué todo, no en sentido figurado, literalmente todo: la hipoteca, los impuestos de la propiedad, el seguro, los autos, los servicios, el súper, la guardería de Sofía, los médicos, el mantenimiento de la casa, y encima de eso, los gastos que Rodrigo insistía en tener porque la vida hay que disfrutarla. Los restaurantes, los viajes de fin de semana, las salidas, los caprichos, todo sumaba más de 140,000 pesos cada mes, y yo los cubría mes tras mes, año tras año, sin cuestionarlo. ¿Y Rodrigo? Rodrigo pagaba su teléfono, a veces el súper, eso era todo. El resto de su sueldo era suyo. Para su ropa de marca, para sus gadgets, para sus brunches con amigos, para sus suscripciones, para su vida paralela que yo financiaba sin saberlo. Y yo me decía a mí misma que estaba bien, que yo ganaba más, que así funcionaba nuestra familia, que eso era el amor. Apoyar, sacrificarse, ser el pilar, pero no era amor. Solo estaba haciendo más fácil que él nunca creciera. El cambio no empezó con dinero, empezó con una influencia. Un viernes por la noche, Rodrigo salió con sus compañeros de trabajo, y en ese grupo había una mujer en particular, Mariela Solís. 2 divorcios encima, opiniones para todo, de esas personas que confunden el egoísmo con la autoestima y llaman libertad a la irresponsabilidad. Rodrigo llegó esa noche diferente, más callado, más calculador, y al día siguiente, en la cena, lo soltó como si fuera una decisión de negocios. Mi dinero es mío, dividimos todo a la mitad, como si fuera justo, como si fuera algo que llevaba tiempo esperando decir, como si 6 años de vivir del sistema contrario no hubieran existido. Lo miré, lo estudié. Vi en su cara que esperaba una reacción, un llanto, una discusión, y en cambio, sonreí tranquilamente y dije: «Está bien, mitad y mitad». Sonrió. Ese fue su primer error. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, abrí mi laptop, saqué cada registro financiero de los últimos 6 años, cada pago, cada recibo, cada transferencia. Construí una hoja de cálculo tan detallada que parecía una auditoría forense, porque exactamente eso era. Trabajé hasta pasada la medianoche con una claridad que nunca antes había sentido, y cuando terminé, imprimí todo y lo dejé junto a su café para el día siguiente. Rodrigo entró a la cocina como cualquier mañana, tomó el papel, empezó a leer, y yo observé el momento exacto en que su seguridad desapareció. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu mitad», respondí. Su cara se puso pálida. «No puedo pagar esto». Me recargué en la barra de la cocina. Tranquila, firme, inamovible. «Qué interesante», dije. «Yo he estado pagando los 140,000 completos durante 6 años». Y por primera vez en nuestro matrimonio, Rodrigo entendió lo que significaba la palabra equidad. Pasaron los días y Rodrigo no pagó su parte. No el lunes, no el martes, no el miércoles. Y para entonces yo ya entendía algo muy importante. Esto nunca fue sobre justicia para él.
Fue sobre control, sobre decir la palabra igualdad mientras esperaba que el sistema siguiera siendo exactamente el mismo, sobre querer independencia sin tocar jamás la responsabilidad. Y cuando la realidad no se dio ante él, recurrió a lo que siempre le había funcionado: la presión, la culpa y el refuerzo externo. Ese refuerzo llegó más rápido de lo que esperaba. Llegué del trabajo un jueves a las 6 de la tarde y supe de inmediato que algo estaba mal. Había zapatos junto a la puerta que no eran míos, un abrigo en el perchero que no reconocí, y entonces escuché su voz desde la sala. Segura, cómoda, reclamando espacio como si le perteneciera. Mariela Solís. Entré y la encontré sentada en mi sofá, con las piernas cruzadas, una taza de café en la mano, sonriendo como si me hubiera estado esperando. Rodrigo estaba a su lado con los brazos cruzados y esa expresión defensiva que siempre aparecía cuando creía tener apoyo detrás de él. Valentina, dijo, como si ya hubiera ganado algo. Mariela está aquí para ayudarnos a hablar. En mi casa, corregí en voz baja. No para ganar el momento, sino para recordarle que los cimientos sobre los que estaba parado los había construido yo. Mariela se inclinó hacia adelante, con tono calmado pero afilado. Estás convirtiendo tu matrimonio en una transacción, Valentina. Las relaciones de verdad no funcionan con hojas de cálculo. Las esposas de verdad no le cobran centavo a su marido. La dejé terminar. Cada palabra, cada acusación cuidadosamente colocada, cada intento de darle la vuelta a la realidad para hacerla más cómoda para él. Y cuando terminó, hice una sola pregunta. ¿Cuánto te pagó tu exmarido en pensión cuando lo dejaste por no dar suficiente? El silencio que siguió fue inmediato y aplastante. Rodrigo volteó a verla. Ella se congeló por medio segundo, y en ese pequeño instante vi todo claramente. Ella no estaba aquí por la verdad, estaba aquí por estrategia, para presionarme de vuelta a la sumisión, para restablecer el sistema, para hacerme sentir que la justicia era crueldad. Rodrigo intentó recuperarse. Esto no se trata de ella, se trata de nosotros. No, dije. Se trata exactamente de esto. Dos personas tratando de convencerme de que yo debería seguir pagando un estilo de vida que ninguno de los dos quiere financiar por sí mismo. La expresión de Mariela se tensó. Estás siendo emocional. Estoy siendo precisa. Fue entonces cuando Rodrigo perdió el control. Estás destruyendo nuestra familia por dinero. Lo miré. De verdad lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí confundida. No me sentí a la defensiva, no sentí que necesitaba justificarme, solo me sentí clara. No, dije, lo estoy exponiendo. Porque la verdad era que esto no era algo nuevo, solo era finalmente visible. Durante años, cada vez que algo costaba dinero, yo lo absorbía. Cada vez que algo requería responsabilidad, yo lo manejaba. Cada vez que él tuvo la oportunidad de crecer, se hizo a un lado. Y ahora que yo había trazado una línea, no estaba intentando encontrarse conmigo a la mitad. Estaba intentando arrastrarme de vuelta. Y cuando eso no funcionó, escaló. Bien, dijo. Si así quieres jugar, entonces no esperes que yo cubra nada tampoco. Ese es el punto, respondí con calma. Mariela se levantó finalmente, su energía cambiando de segura a despectiva. Estás cometiendo un error, Valentina. Los hombres no se quedan en situaciones donde se sienten controlados. Casi sonreí, porque durante 6 años, el control nunca había sido el problema. El silencio había sido el problema, el mío. Ella se fue como si hubiera dictado un veredicto. Rodrigo se quedó, caminando de un lado al otro, agitado, tratando de entender por qué la presión no había funcionado, y por primera vez en nuestro matrimonio, yo no me moví hacia él para arreglarlo, no me suavicé, no me ajusté, simplemente seguí con mi noche como si nada hubiera pasado, y fue entonces cuando las cosas empezaron a romperse de verdad. Comenzó a pagar, no consistentemente, no limpiamente, pero lo suficiente para sentir la diferencia. Cada transferencia llegaba con tensión, cada gasto con resentimiento, y el estilo de vida que había construido sobre mi sueldo empezó a colapsar pieza por pieza. Los almuerzos en restaurantes desaparecieron, las suscripciones se cancelaron, los gastos casuales se evaporaron, y con ellos, algo más salió a la superficie. Su frustración no era solo por el dinero, era por perder la comodidad, por verse forzado a enfrentar la realidad y por algo que no me estaba diciendo.
2 semanas después de este nuevo acuerdo supuestamente justo, la guardería de Sofía me llamó para decirme que su parte no había sido pagada, no tarde, no retrasada, simplemente ignorada. Cuando lo confronté, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Una madre debería encargarse del cuidado de los hijos, dijo. Esa frase lo cambió todo, porque en ese momento entendí la verdad real. Esto nunca fue sobre igualdad. Rodrigo no quería equidad. Quería libertad cuando le convenía y dependencia cuando le costaba. Y en el segundo en que yo dejé de financiar esa ilusión, algo empezó a asomarse desde abajo, algo calculado, algo preparado, algo que yo todavía no había visto, pero que estaba a punto de descubrir. Pagué la guardería de Sofía ese mismo día, porque mi hija nunca iba a sentir las consecuencias del orgullo de su padre. Pero no lo dejé pasar. Documenté todo: la factura, la fecha, el pago omitido, sus palabras exactas. Porque para entonces ya entendía algo que me había tardado 6 años en ver claramente. Cuando alguien evita la responsabilidad de manera consistente, no es una etapa, es un patrón. Y los patrones dejan evidencia. Esa noche, Rodrigo fue a bañarse y yo pasé por el baño cuando noté su tablet en el lavabo, desbloqueada, la pantalla todavía encendida. No estaba buscando nada, no necesitaba buscar. La verdad tiene una manera de encontrarte cuando ha estado esperando lo suficiente. Lo que llamó mi atención no fue un mensaje ni una foto, fue una aplicación bancaria que no reconocí, no nuestra cuenta conjunta, no la que él usaba normalmente. Algo más. La abrí, $22,000 en equivalente. Me quedé paralizada por un segundo, pensando que estaba malinterpretando algo. Pero entonces abrí el historial de transacciones, transferencias pequeñas, 500, 800, a veces 1,000, distribuidas durante 8 meses, constantes, intencionales, lo suficientemente invisibles para no levantar sospechas, pero lo suficientemente consistentes para construir algo real. Y de repente, todo lo que no había tenido sentido encajó perfectamente. No había estado sin poder pagar su parte. Había estado eligiendo no pagarla. Mis manos no temblaron. Eso me sorprendió. Esperaba rabia, shock, algo más ruidoso, pero lo que sentí en cambio fue una claridad fría, el tipo que se asienta en el pecho cuando finalmente entiendes que el problema no es temporal, es estructural. Luego, revisé sus pagos. Transferencias a alguien guardado como R, cenas de fin de semana, splits de hotel, un pequeño corazón junto a uno de ellos. El estómago se me cayó, pero no de confusión, sino de confirmación, porque para entonces ya sabía, solo no quería decirlo en voz alta todavía. Seguí viendo. 3 reservas de Airbnb en Guadalajara. Fechas que coincidían perfectamente con sus viajes de trabajo. Cada mentira alineada perfectamente, cada ausencia explicada. Cada noche tarde con sentido. No lo confronté. Esa es la parte que la gente no entiende cuando escucha esta historia. Esperan la explosión, los gritos, las acusaciones, pero eso solo funciona cuando todavía tienes esperanza de obtener honestidad. Y yo ya no la tenía. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada transacción, cada pago, cada prueba. Las envié a mi teléfono, bloqueé la tablet y la volví a poner exactamente donde la había encontrado. Me alejé antes de que el agua se apagara. Esa noche me dio un beso de buenas noches. Le sonreí, porque cuando estás recolectando evidencia, sonríes. A la 1 de la madrugada, le mandé todo a mi hermano mayor, Emilio. A las 2 de la mañana, mi teléfono se iluminó. Ya sé quién es R, necesitas sentarte para esto. Ya estaba sentada, solo que no estaba lista para lo que venía. A la mañana siguiente me reuní con él en una cafetería tranquila al otro lado de la ciudad. Emilio ya estaba ahí cuando llegué, con su laptop abierta y el teléfono listo. Cuando me senté, no me saludó, no suavizó nada, solo giró la pantalla hacia mí. Renata Fuentes, directora de marketing en la empresa de Rodrigo. El aire se me fue de los pulmones, captura tras captura, recibos de restaurantes, fotos, marcas de tiempo, confirmaciones de Airbnb. Las fechas coincidían con cada conferencia, cada reunión urgente, cada viaje de trabajo repentino. No fue algo casual, no fue emocional. Fue organizado, sostenido, intencional, y lo peor no era ni siquiera el engaño, era la planeación, el dinero, la manera silenciosa en que había estado construyendo una salida mientras vivía en la casa que yo había pagado y se llamaba a sí mismo atrapado. Emilio me miró con cuidado. ¿Qué quieres hacer? Tomé mi café, frío, amargo, intacto. Las matemáticas, dije.
Sin confrontación, sin escena, sin advertencia, estrategia, porque para entonces había entendido algo más. Esto no era solo traición, era una palanca, y yo estaba harta de ser la que no tenía ninguna. Esa misma tarde contraté a una abogada de familia, Catalina Mora, calmada, precisa, del tipo de mujer que no reacciona. Calcula, me escuchó, tomó notas, hizo algunas preguntas directas y luego lo explicó limpiamente. La cuenta oculta importa, las transferencias importan, la infidelidad importa, especialmente porque fue financiada con recursos matrimoniales, y el desequilibrio financiero durante 6 años importa más que todo lo demás. ¿Qué hago?, pregunté. Actúa normal, dijo. Reúne todo y espera. Así lo hice. Durante 2 semanas me convertí en la versión de mí misma que Rodrigo esperaba. Cociné, sonreí, escuché, no cuestioné nada, y cada noche, después de que se dormía, guardaba evidencia. Un archivo a la vez, una mentira a la vez. Entonces llegó el miércoles en que mencionó otro viaje. Conferencia en Guadalajara, dijo casualmente. El mismo tono, el mismo patrón. No reaccioné. Que te vaya bien, dije. Me estudió por un segundo, como buscando grietas. Luego se inclinó, me dio un beso en la frente y dijo: «Te quiero». Le sonreí. Yo también te quiero. Y por primera vez, no era por él. Era por el momento, porque en cuanto su coche desapareció calle abajo ese viernes, me moví. Ya había preparado todo. El departamento estaba asegurado, a 15 minutos de la casa, tranquilo, seguro, con un pequeño parque visible desde la ventana, para que Sofía pudiera despertarse y ver algo hermoso en lugar de tensión. Su cuarto estaba listo, paredes lila suave, su elefante de peluche esperándola en la almohada, un lugar que se sentía como estabilidad, no como negociación. Esa primera noche empaqué todo lo que importaba. Mi ropa, documentos importantes, las cosas de Sofía, sus expedientes médicos, sus archivos de la guardería, sus libros favoritos, las fotos que no podía dejar atrás, la vida que realmente significaba algo. Todo lo demás se quedó. No quería que Rodrigo notara lo que me había llevado. Quería que notara lo que ya no estaba. Cuando recogí a Sofía, me tomó la mano con fuerza y me miró con esa curiosidad silenciosa que siempre tenía. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó. Sonreí. «A un lugar mejor, mi amor». No preguntó nada más, solo asintió, como si me tuviera total confianza, y ese momento importó más que todo lo que estaba dejando atrás. El sábado por la mañana se presentó la petición de divorcio, sin drama, sin confrontación, solo papeleo. El domingo por la noche sonó mi teléfono. «Rodrigo, ¿dónde está Sofía?», preguntó de inmediato, su voz tensa, controlada, pero debajo de ella escuché algo nuevo, miedo. «Está conmigo», dije con calma. «¿De qué estás hablando, Valentina?». Llegué a casa y está vacía. Tu estudio está vacío. El cuarto de Sofía está vacío. ¿Qué está pasando? Me recargué en la barra de mi nuevo departamento y dejé que el silencio se extendiera justo lo suficiente para que se asentara. «¿Cómo te fue en Guadalajara?», pregunté. Hubo una pausa. «Bien», dijo rápidamente. «La conferencia estuvo...». «¿Cómo estuvo Renata?». Silencio. No duda, no confusión. Silencio. El tipo que confirma todo. No levanté la voz, no acusé, solo lo expuse. «Habitación 412», dije. Airbnb en el centro, 3 reservas, miles de pesos en transferencias, cenas, hotel compartido, un pequeño corazón junto a uno de los pagos. Tengo todo. Se quebró, no en forma ruidosa, no dramáticamente. Solo el sonido de alguien dándose cuenta de que había subestimado a la persona que creía controlar. «No es lo que piensas», dijo. «Es exactamente lo que pienso». «Valentina, escucha». «No», dije. Y por primera vez en todo este proceso, dejé que mi voz se afilara. No emocional, no ruidosa, solo precisa. «Usaste el dinero que yo gané para construir fines de semana con otra mujer mientras me decías que no podías pagar tu parte de la guardería de tu propia hija. Me dijiste que la equidad era irrazonable mientras financiabas tu plan de escape. Me dijiste que la independencia importaba mientras dependías de mí para mantener tu vida». No respondió, porque no había nada que decir. «Buenas noches, Rodrigo», dije, y colgué. Mi mano no tembló, mi voz no se quebró. Adentro, algo gritaba, algo que lo había amado durante 6 años, algo que había construido una vida alrededor de él. Pero no lo dejé tomar el control, porque si lo hacía, regresaría. Y si regresaba, le enseñaría a Sofía que amar significa tolerar la traición.
3 semanas después, todo lo que Rodrigo creía poder controlar se derrumbó más rápido de lo que imaginó. 5 días después de que me mudé, llegó una carta certificada a mi nuevo departamento. La abrí en la mesa de la cocina mientras Sofía desayunaba junto a mí, completamente ajena a que sus padres ahora eran dos historias opuestas escritas en lenguaje legal. Y mientras la leía línea por línea, entendí que Rodrigo no solo había reaccionado, había intentado reescribir la realidad. Custodia total de Sofía, pensión mensual para él, la mitad de mis ahorros, la mitad de mi retiro, la mitad del capital de la casa que yo había pagado casi por completo. Motivo, abandono y abuso financiero. Lo leí una vez, luego otra, y luego me reí, no porque fuera gracioso, sino porque estaba tan desconectado de la verdad que casi parecía que él mismo se lo había creído. Llamé a Catalina, no sonó sorprendida. Esperaba esto, dijo. La persona que presenta primero no gana, la persona con mejor evidencia gana. Teníamos la evidencia. Toda. Catalina no mandó una respuesta, mandó un paquete, 47 páginas, cada reclamo desmantelado antes de poder sostenerse. 6 años de registros financieros mostrando el desequilibrio, la cuenta oculta, las transferencias, los pagos a Renata, las reservas de Airbnb, los mensajes, la negativa a pagar la guardería. Cada contradicción expuesta limpiamente. Al final, una sola línea. Los argumentos del señor Reyes no solo carecen de sustento, son directamente contradichos por evidencia documentada. Su abogado lo recibió el jueves. El viernes, Rodrigo lo despidió. No contrató a otro, porque ya no había nada que argumentar. Y entonces todo a su alrededor empezó a derrumbarse. Renata desapareció en cuanto las cosas se pusieron reales. Lo bloqueó en todas partes. Cortó el contacto completamente, porque lo que ella quería era la versión de él que tenía acceso a mi dinero, no la versión que ahora tenía consecuencias. El círculo de Mariela también se volvió contra él. Una de sus amigas hasta me ofreció testificar, porque cuando la gente se da cuenta de que ha sido parte de algo feo, primero se protege a sí misma. Su madre me llamó unos días después. Su voz sonaba diferente, no defensiva, no superior, solo cansada. Lo crié para esperarlo todo y no ofrecer nada. Esto es lo que costó. No respondí. 2 semanas después, a las 11 de la noche, escuché 3 golpes suaves en mi puerta. Supe que era él antes de abrir. Rodrigo estaba ahí, más delgado, más callado, despojado de todo detrás de lo que se había escondido, sin rabia, sin actuación, sin estrategia, solo alguien que finalmente entendía que el control tiene límites. No vengo a pelear, dijo. Me hice a un lado. Entró lentamente, como sin estar seguro de pertenecer a ese espacio. Sé lo que hice, dijo. Todo. No lo ayudé. No lo interrumpí. Admitió todo. El dinero, la cuenta, los viajes, las mentiras. Escuchar a Mariela. Convencerse de que merecía más mientras tomaba más. Convertirme en un sistema en lugar de en su pareja. Escuché. Cuando terminó, el silencio se sintió completo. Tienes razón, dije. Mereces decirlo, asintió. Pero escucharlo no lo deshace. Lo sé, dijo en voz baja. Y eso fue todo. Sin gritos, sin llanto de mi parte, solo el entendimiento final de que algunas cosas no se rompen con escándalo, simplemente dejan de existir. Sacó una llave del bolsillo y la puso sobre la mesa. Me voy a casa de mi mamá, dijo. La casa es tuya. No reaccioné. Le dije a mi abogado que retire todo, agregó. Tú decides los términos. Solo quiero ver a Sofía. Es tu hija, dije. Eso no cambia. Asintió. Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Me quedé sentada ahí por un buen rato, sin pensar, sin reaccionar, solo dejando que todo se asentara en algo que finalmente tenía sentido. Entonces Sofía entró, todavía medio dormida, se subió a mi regazo y me rodeó con sus bracitos. Mami, murmuró. Contigo siempre me siento segura. Y en ese instante, todo se volvió absolutamente claro. El divorcio se finalizó en agosto, sin juicio. Me quedé con la casa, custodia compartida, Sofía conmigo la mayor parte del tiempo, sin pensión para él. La evidencia se encargó de eso. Rodrigo conservó sus ahorros ocultos. No duraron mucho. Volvió con su mamá, empezó terapia, cortó a Mariela de su vida por completo. Yo recibí un ascenso, más estabilidad, más paz, más espacio para respirar. Ahora, cada viernes, Sofía y yo hacemos pizza juntas. Se queda dormida sobre mi pecho y la cargo hasta su cama, y esos momentos tranquilos valen más que todo lo que alguna vez pagué. ¿Me arrepiento de la hoja de cálculo? No. ¿Me arrepiento de la pelea?
Tampoco. Me arrepiento de los 6 años que pasé confundiendo el amor con el borrarse a una misma. Él dijo que su dinero era suyo, y yo estuve de acuerdo, y al hacerlo descubrí algo que él nunca esperó. Mi paz también era mía, y eso no tiene precio. Si esta historia te tocó de alguna manera, si alguna vez sentiste que dabas todo y recibías migajas, déjame saber en los comentarios. No estás sola, nunca lo estuviste. Dale like si crees que Valentina tomó la decisión correcta y suscríbete porque aquí siempre hay historias que te recuerdan que tu fuerza es más grande de lo que crees. Nos vemos en el próximo video.